lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda y nos está acompañando ahora Jorge Elba, aunque le damos la bienvenida y le agradecemos haberte acercado acá. Y lo presentamos bien, porque antes dijimos presidente, pero sos integrante del Consejo Directivo del Llamamiento Argentino Judío, periodista, sociólogo y doctor en Ciencias Económicas, ¿cierto? Así dicen. Sí. Bueno, está bien, dicen bien. Todo así, todo juntito, rapidito. Todo, porque si no me olvido, lo digo rápido antes de que me olvide. Bueno, esto que pasó el sábado, que se tuvo su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, pero que se replicó en las principales ciudades del país Y del mundo. y del mundo, que fue en respuesta a los dichos de Javier Milei en Davos, tuvo una consigna que fue el antifascismo, o sea, la lucha contra el fascismo, entendiendo que los dichos de Milei en Davos eran una encarnación de un discurso fascista. Y esto suscitó un debate, digo, y por parte de la defensa del gobierno nacional, plantean que fue editado, que no se entendió, que etcétera, y que eso no es fascismo. Vos venís tipificando hace rato a este gobierno de fascista. ¿Qué pensás sobre este debate? Que en realidad el debate está un poco viciado por la confusión terminológica de pensar que todo fascismo va a ser igual a la marcha sobre Roma de Mussolini. Y nosotros tuvimos fascismo en Argentina con Uriburu, tuvimos fascismo en Argentina bombardeando compatriotas en Plaza de Mayo en el 55, tuvimos fascistas con Videla, es decir, que el fascismo... Con López Rega. Con López Rega, efectivamente, con la AAA. Así que el fascismo es la encarnación de los poderes corporativos al interior del Estado para defender sus intereses contra los trabajadores. Y eso incluso hay fascismo previo al siglo XX. Hay muchas formas de fascismo que implica básicamente esto, es decir, tratar de evitar la democratización social mediante un poder brutal orientado a limitar la capacidad de las mayorías sociales para acceder a una vida digna. Es decir, cuando los sectores dominantes ven que la democracia, en el mejor sentido de la palabra, es decir, el poder popular, porque la gente olvida qué quiere decir democracia, ¿no? Que es poder del pueblo. Cuando el poder del popular se empieza a expandir en términos de derechos y de mejoras, etcétera, obviamente, como hay una disputa social, una lucha de clases, quienes pierden en esa democratización son los sectores concentrados. Cuando los sectores concentrados empiezan a perder poder en relación a eso, apelan al fascismo. Y lo han hecho a lo largo de la historia. Y el fascismo implica violencia de distintas formas, como recordábamos hace poco a Primo Levi, un químico e intelectual italiano que estuvo en Auschwitz y que escribió un libro extraordinario que es la trilogía de Auschwitz, diciendo el fascismo no empieza en los crematorios, no empieza en las cámaras de gas. El fascismo empieza cuando apalean a tu hermano y no lo defendés, cuando discriminan a una minoría y te haces el pelotudo, cuando sistemáticamente se está limitando las capacidades de los laburantes en términos de un acceso a un salario digno y todos miramos para otro lado. Bueno, Ahí empieza. Hay una característica también muy saliente del fascismo que es la estigmatización y deshumanización de algún grupo poblacional particular. El concepto central es el chivo emisario. El fascismo construye, es decir, lo que hace es divide hacia adentro. El problema central, insisto, es la concentración del poder y la riqueza. ¿Cómo hacer para lograr eso? Bueno, buscar enemigos al interior de la sociedad que puedan etiquetarse como los responsables de una crisis, ¿no? Entonces ahí puede ser, hoy es el musulmán, que es el judío de ayer, los pueblos originarios, las minorías o diversidades sexuales, la mujer, que es una mayoría, pero que ocupa a lo largo de la historia en una lógica patriarcal y machista un lugar de sometimiento. Es decir, hay que buscar a quien culpabilizar en el caso de Alemania, por ejemplo, de la crisis del Pacto de Versalles, que tenían una deuda terrible, o ese endeudamiento terrible, hay que buscar un enemigo. Bueno, los comunistas, los socialistas, los judíos. Y ahí también hay una cosa histórica muy importante. Los gitanos, los discapacitados, etc. Pero, y a lo mejor esto es muy chiquito, pero es importante recordarlo, los judíos, porque para aquel momento estaban muy asociados a los bolcheviques, muy asociados. Es decir, quienes habían hecho la revolución en 1917... Bueno, Marx, ¿no? Marx antes, pero digo, sobre todo el miedo del fascismo, de la reacción del siglo XX, tiene que ver con la irrupción de un poder popular en aquel momento del llamado socialismo real. O sea, perdón, para que el fascismo funcione
de alguna manera tiene que haber un pueblo ultrajado o que necesite, digamos, que esté atravesando un padecimiento que necesite Que de salga un ahí chivo con el odio, emisario claro. que culpar de este padecimiento, ¿no? Pasa sí y solo sí cuando las organizaciones populares no han logrado empoderarse y poder enfrentar a ese poder concentrado. Es decir, lo que ha pasado en la Argentina claramente, me parece a mí, es que la traición de Alberto Fernández ha motivado o ha viabilizado, obviamente que hay otros factores, digo, la crisis económica, el COVID, etcétera, pero sobre todo la traición al proyecto, en todo caso, de democratización que la gente esperaba y por el cual votó, dije, bueno, es todo lo mismo, vamos a probar con este loco, sobre todo aquellos que lo votaron, me refiero, ¿no? Pero digo, y que es obviamente una forma de fascismo como la que estamos viendo con Trump y con Meloni. Bueno, Meloni obviamente es heredera del partido fascista italiano. Si estamos viendo una reacción global, yo cachorro, lo mío, porque digo, estábamos hablando antes en el corte, hay una reacción internacional frente a la irrupción de un miedo, de un gran terror que tienen los sectores dominantes en el mundo, y es China. Claro. Y esa es la reacción. De la misma manera, en la Revolución Francesa se inventó la palabra reacción, ¿a qué reaccionaban? A Robespierre, que quería una revolución en serio, y que después lo tildaron de terrorista. Pero esa es una de las cosas emergentes, China. El otro componente es la decadencia de Estados Unidos. Interno. Porque Estados Unidos, que se constituye a partir de la caída de la URSS, aparentemente en el poder unipolar en el mundo, evidentemente después no cumple con ese rol, y el intento de montar un mundo basado en guerras es insostenible. Y toda la economía, y esto es lo que explica que Europa se haya tenido que subordinar a Estados Unidos, que hoy Estados Unidos esté concentrándose en un nacionalismo conservador, retrógrado, que solamente mira su interés sectorial. O sea, hay el fracaso del sistema capitalista que expresó fundamentalmente el imperio de Estados Unidos, y eso es lo que explica su decadencia. Lo que pasa es que estas expresiones neofascistas que se dan en Europa y en países dependientes como el nuestro están subordinados a esa caída, y lo que buscan es transferir riquezas, subordinarse a Estados Unidos para posibilitar la reencarnación o la recreación de ese imperio, cosa que en términos de mirada histórica es bastante difícil, porque emergen realidades nuevas, no solamente la de China, emerge la de la India, emerge la de la propia Rusia, que parecía caída y subordinada, y sin embargo le puso límite al intento de avasallamiento de su territorio y de su patria. Emergen realidades como la de Sudáfrica, que entre paréntesis no quiero dejar de mencionarlo, porque si hay una de las cosas que más me emocionaron estos días fue el regreso del pueblo palestino desde el sur a Gaza, ¿no? Cómo a pesar de ir en búsqueda de sus casas en ruinas, volvieron a ocupar su territorio. Pero Sudáfrica, no me quiero ir. Sudáfrica encabeza un grupo de países que está avanzando en estos reclamos concretos para que se juzgue y condene a Netanyahu por su genocidio. Pero lo que quiero decir es que esa decadencia de Estados Unidos está teniendo el emergente de otras realidades, como la de China, como la de Sudáfrica, Sí, como la de India. Pues ¿sabés lo que creo que, digo, porque estamos viendo a Milei que vuelve a utilizar una terminología que nosotros en nuestro país veíamos como de modé, que es los zurdos, los rojos, etcétera, más allá de que yo lo sea, digo, pero y me siento orgulloso de ello. Pero digo, además, para nombrar cualquier cosa que no sean ellos. Eso, cualquier cosa que no sea milenarismo son zurdos. Pero digo, ¿qué es lo que hay atrás? Yo creo que acá hay un tema muy importante. ¿Qué es lo que está expresando Milei? Lo que está expresando Milei
y va a Davos prepotentemente, etcétera, es justamente a poner en evidencia que ese mundo, el que hablaba Cachorro, se está destruyendo, se está deteriorando, producto de contradicciones internas que tienen que ver específicamente con el capitalismo y también con un deterioro valorativo, ciudadano, conceptual de lo que expresaba ese destino manifiesto que pretendían para sí mismos los estadounidenses, ¿no? Pero hay un miedo, están aterrorizados. Yo creo que asumir que hace 50 años China era un país absolutamente limitado en sus capacidades productivas y hoy es el primer productor de bienes del mundo, la segunda economía del mundo, que trabaja en términos de cooperación con el mundo, no en términos de competencia, los pone en una situación muy incómoda. Y esa incomodidad es Trump. Esa incomodidad es Trump y esa incomodidad alumbra, en todo caso, habilita a un personaje patético como Milei. Es decir, Milei no hubiese existido sin Trump. Es decir, es de alguna manera un imitador berreta de esa decadencia que se expresa, ¿no? Y bueno, eso en términos del dolor que está padeciendo nuestra gente, producto de las políticas de estos personajes y sobre todo de Milei, es terrible, pero me parece que tenemos que pensar en la orientación hacia dónde va esto. Y esto es lo más importante, en nuestro país, en América Latina y en el mundo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a un corte y seguimos inmediatamente hablando de eso con Jorge Elbaum. Bueno, seguimos con Jorge Elbaum y antes del corte vos mencionabas Milei solo es posible gracias a que existe Trump y es una especie de imitación berreta. Cuando él va a Davos y aprovecha ese foro internacional para hablar, ¿a quién le habla? Porque pareciera que le está hablando a un público internacional, pero hay una respuesta local que se manifestó abrumadoramente en las calles de Argentina este sábado que pasó. Habla para afuera, habla para adentro y le entró la bala adentro, digo, ¿le salió muy mal esa jugada? Mira, yo escuchaba a Cachorro en el primer bloque referido a cómo un personaje como Milei y las políticas que generan relación sobre todo a los trabajadores, va generando una situación obviamente de respuesta, ¿no? Acá hay una respuesta larvada, hay con los jubilados, con los universitarios, ahora con las diversidades y con las mujeres, y se van columnando. Yo creo que es un proceso que si uno mira cómo funcionan los procesos sociales de resistencia y recuperación democrática en el pasado, son muy similares. Uno podría hacer una tipología. Hay marchas por separado, resistencias por separado, hasta que en algún momento, por X circunstancia, todo eso confluye en una expresión fuerte. Lo del sábado yo creo que va en marcha de eso. Muchos sectores están siendo vulnerados, lastimados, agredidos, violentados por las políticas y por el discurso brutal. Hay un concepto interesante nuevo que se llama brutalismo de un africano, ¿no? que habla claramente de estos tipos, ¿no? Este orgullo de ser violentos, ¿no? Que es algo fascista, claramente, Crueles. ¿no? Sí, que hay un disfrute ahí, ¿no? Y es el brutalismo del que habla Mambé, que es un intelectual africano muy importante, remite a esto, ¿eh? Hay algo, un placer, en todo caso, de dañar a los débiles. Sí. Ahora, te escuchaba lo que planteabas y respecto a lo que decíamos antes, que también tuvo sus réplicas internacionales, fue muy impresionante la imagen en Roma, sobre todo donde está Meloni. Milei también viene a encender, así como él se jacta esto del fenómeno barrial, y mirá, gracias a mí la derecha triunfa en el mundo, también de alguna manera podría ser que gracias a él la reacción a esas derechas empiezan a surgir en otros lugares del mundo. Nosotros tenemos todos nosotros tenemos como una tendencia muchas veces a vernos nosotros sin ver la perspectiva. En el mismo día que acá hubo una marcha que fueron X cientos de miles, en Berlín hubo una marcha de 150.000 personas contra la ultraderecha alemana. El mismo día, ¿eh? La que apoya a Elon Musk. Efectivamente, contra la alternativa por Alemania, que es el partido neonazi alemán. Que dice que no, que en realidad Hitler... no, lo mismo que dijo Hitler ayer. era comunista. Es que ayer Milei dijo exactamente lo mismo. Ayer dijo que el fascismo son comunistas. Lo dijo Milei acá, que es lo mismo que dijo Elon Musk
en una entrevista a la líder para ser primera ministra en Alemania. Es decir, la confusión, que lo decía Goebbels, es una de las herramientas del fascismo. Es una de las, decir cualquier cosa y dejar a mucha gente que no tiene herramientas. Claro, porque el partido de Hitler se llamaba Nacional Socialista, entonces eran socialistas. Nadie podría explicar entonces por qué fueron vencidos por el Ejército Rojo, ¿no? Se les armaría un lío en la cabeza, ¿no es cierto? Federal Express es del gobierno. Claro, exacto, porque está muy bien. Exactamente, exactamente. Entonces digo, bueno, hay que luchar contra la confusión, hay que hacer mucha pedagogía, y yo creo que la comunicación popular, esto que ustedes hacen, de dar respuesta desde un lugar distinto al mainstream comunicacional que destruye cerebros, es fundamental. Y creo que obviamente que en ese marco lo que pasó el sábado confluye a algo que tiene que ser de todo el pueblo y de todos los que estamos siendo lastimados por una política y por un discurso violento. La política de Milei es fragmentar para ensañarse con los débiles. Podríamos simplificar. Absolutamente. Y yo creo que lo que sucedió el sábado, que estuvo precedido 2 semanas antes por una asamblea, inmediatamente después del discurso en Davos, una asamblea multitudinaria, más de 1000 personas se juntaron el sábado. En el Parque Lezama. En el Parque Lezama, y de ahí salió la convocatoria que rápidamente se diversificó y multiplicó, y yo creo que el haberlo planteado desde una realidad sectorial, ¿no? Mujeres, diversidades, que fueron sobre quienes se ensañaron, se ensañó en su discurso en Davos Milei, tratando de asociarlo con la violación de niñas. Él tiene una obsesión con las violaciones. Hay un temita el ahí, Estado, ¿no? el Estado violador. Yo creo que es su deseo que se Hacer proyecta. volver a mencionar Yo creo lo que es su de- deseo que se proyecta. Nos falta Ariel, que es el que tiene título para diagnosticar. Pero por ahí lo necesitamos a Ariel, que tiene título exactamente, pero ahí hay algo. Pero yo lo que quiero rescatar es la rapidez con la que se organizó la respuesta y la multiplicación de eso. Y uno de los datos es que desde lo sectorial se planteó un problema general, que es el orgullo antifascista y antirracista. Hubo una reacción de la sociedad argentina y que estuvo acompañada por, como en otras enormes luchas que se dieron a lo largo del año pasado, no solamente en las grandes capitales del mundo, sino también en pueblitos. Hoy a la mañana me enviaba Daniel Jorajuría, nuestro compañero de la CTA, imágenes de ombúes en el departamento de Lavalle, en Uruguay, un centenar de vecinos movilizados en un pequeño pueblito. Ayer nos reunimos vamos a hablar más adelante de eso, pero ayer nos reunimos con compañeros secretarios generales de todo el país y nos hablaban que en multiplicidad de ciudades de Misiones, de La Pampa, de Chubut, hubo manifestaciones sobre esto. Entonces, yo lo que quiero valorar es esta capacidad que tiene nuestro pueblo, es extraordinario. Eso es lo que explica que hay capacidades para ponerle límite, así como hay mucho deterioro, mucha descomposición, producto de tantas generaciones que han perdido el empleo, que el hambre y la pobreza los agobia en su necesidad de sobrevivir, en este deterioro buscado de la educación desde la reforma educativa de los años 90, que ha deteriorado gravemente la educación en la Argentina. Sin embargo, a pesar de este deterioro, de esta descomposición, subsisten pisos de valores, de ideas, de conceptos de relación social basada en la solidaridad y lo comunitario, que son los que reaccionan. En todo caso, los millones de personas que nos movilizamos el día sábado fuimos la corporización de esos valores, de esos intereses que subyacen como pisos para pensar una sociedad diferente.
Y ahí me parece que hay que, desde ese carretel, tirar el hilo para encontrar una salida a esta crisis. Y de capacidad Hoy- de organización también, ¿no? De capacidad. Habías empezado a hablar y dije, paremos un poco, hagamos un asterisco porque después vamos a tener la llamada al pie para desarrollar, que es, habías adelantado el título, Cachorro, de alguna manera, la situación en Medio Oriente, ¿no? El conflicto Israel-Palestina, Franja de Gaza, y bueno, queríamos aprovechar teniendo a Jorge, no desperdiciarlo para hablar del tema, ¿no? Siempre que te hablo de ese tema empiezo por el principio. Palestina está ocupada. En 1947 las Naciones Unidas dispusieron 2 países y hoy hay uno solo. Tienen que haber 2 países. Y la comunidad internacional, la sociedad argentina, tenemos que trabajar para que no exista más una ocupación de Israel, de Cisjordania, ni un sitio, ni bombardeo, ni masacre, ni genocidio en Gaza. Perdón, es interesante que vos digas esto porque a veces pareciese que la comunidad judía argentina tiene una mirada unificada, muy parecida en general a la de la DAIA, donde cualquier planteo en apoyo al reclamo palestino se nombra Es como antisemita, antisemita, claro. No, pero es interesante esto que decís, porque la sociedad cree, digamos, es como decir que la sociedad argentina puede verse en las tapas de La Nación, Clarín o Infobae. No, esos son la expresión de los sectores hegemónicos de nuestro país. Y la DAIA lo es de la comunidad judía. Es decir, los sectores concentrados, corporativos, los grandes empresarios están refugiados ahí. Como antagonismo a eso está el llamamiento argentino judío, digamos. Es lo mismo que pasa entre el mundo católico. Si vos agarrás al Opus Dei, del otro lado vas a tener a los curas en Opción por los Pobres. Bueno, nosotros trabajamos en los curas con Opción por los Pobres, nunca trabajaríamos en el Opus Dei. Lo mismo pasa, y eso pasa en cualquier comunidad, ¿no? Pasa también en los armenios, en los musulmanes. Es decir, hay diferencias, y lo que quieren hacer es hacerle creer a la sociedad que hay una única forma de ser judío, ¿no? Que la única forma de ser judío es vivir Netanyahu, es avalar cualquier tipo de brutalidad. Ahora, nadie te va a decir, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum Pardo es judía, ¿no? Lo es. Bueno, es otra forma de ser judía, no tiene nada que ver con la de Netanyahu, ¿no? Como Chomsky, que tampoco tiene que ver con la de Netanyahu. Entonces, ¿qué pasa? El mecanismo sutil es anular esa identidad histórica de algunos personajes, digamos, yo soy de Simón Radovitzky, por ejemplo, un gran ídolo mío personal, ¿no? Anularlo, eso, y hacer creer que solamente los empresarios como Wertheim son los judíos oficiales, ¿no? Entonces hay que desarmar eso construido a propósito para dotar a una identidad, en este caso la identidad judía, que es muy poderosa en términos simbólicos por muchos aspectos, por la Shoah, por un montón de cosas, digo, para decirle, bueno, estos son todos igual que Milei. Y Milei quiere, la pregunta para hacerla es al revés, si Israel tuviese, como tuvo en algún momento, un gobierno de izquierda, Milei querría ser judío, ¿no? En realidad lo que lo identifica a Milei hoy es que está Netanyahu, es que él disfruta con patear a los débiles, humillar a los caídos, masacrar a los palestinos. Entonces, esa es la identificación judía, entre comillas, de Milei. Es la parte que más le interesa. Ahora, si le decís, mirá, Chomsky es un intelectual judío norteamericano que ahora está viviendo en Brasil, casi con 90 y pico de años, y sigue siendo brillante judío. No, con eso no tengo nada que ver. ¿No? Bueno, hay que romper eso. Ir volviendo a Gaza, que es la tragedia. Yo empiezo por el principio porque la tregua ahora, que implica intercambio de prisioneros en prisiones israelíes con rehenes de Hamas, va a terminar. Dura 40 días. Y lo que hay que tratar de evitar es que luego de que suceda eso, vuelva a bombardearse, vuelva a generarse las masacres que están sucediendo. Y lamentablemente la presencia de Trump en ese sentido no contribuye, al contrario, tiene si se quiere en ese sentido, un brutalismo similar al de Netanyahu que hay que estar atentos. Pero el tema central ahí se resuelve con 2 países para 2 pueblos, con fronteras seguras, soberanías plenas,
y recuperación, reparación del daño de 70 años sufrido por el pueblo palestino. Casi nada. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a este pequeño aviso y volvemos enseguida. Gracias. Gracias a vos, Jorge.